Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y extiendo también mi saludo a todos quienes nos ven a través de nuestra transmisión online en www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que hemos estado revisando a lo largo de estas semanas. Ya prácticamente vamos a enterar el segundo mes en que estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan, este apóstol que es el último en partir a la presencia del Señor, es quien su escrito del Apocalipsis cierra el canon y es quien de alguna manera certifica todo lo que pasó entre la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento, ¿no es cierto?, hasta el tiempo de su partida. Por lo tanto, es muy relevante estudiar lo que Juan nos dice, porque además de todo, aquí en la primera carta y en estas tres cartas que él escribe, la primera es la más extensa, las otras dos son una especie de postdata, podríamos decir nosotros, pero principalmente el apóstol Juan lo que está haciendo es marcar a fondo la importancia de lo que significa el cuidado que nosotros debemos tener de la iglesia, de nosotros mismos como cristianos. Ya el apóstol Pablo nos decía, o le decía a Timoteo, su discípulo, ¿no es cierto?, que debía cuidarse de sí mismo, cuidar la doctrina, cuidar todas estas cosas que son, en definitiva, lo que garantiza la salud espiritual de una iglesia. La salud espiritual de una iglesia debe ser medida, como lo sabemos y lo hemos dicho siempre, a partir de lo que se enseña, de lo que se predica, de lo que en definitiva se hace el énfasis en cuestión. Con esto no excluyo las actividades que nosotros podemos pensar que son necesarias, pero toda actividad, toda experiencia debe ser siempre filtrada a través de lo que es la palabra de Dios. Eso, hermanos, es sumamente importante y Juan está haciendo un énfasis. Ya nos ha hablado, ¿no es cierto?, de la importancia de discernir respecto a si estamos en la luz, si estamos en las tinieblas, con una descripción detallada en cada uno de los aspectos. La semana pasada pudimos ver este tema que es hasta cierto punto controversial, pero que en definitiva nos lleva el estudio sistemático y también expositivo a llegar a este punto pues, del anticristo que vimos la semana pasada y principalmente distinguir lo que es la figura del anticristo, que es ese personaje que vendrá al final de los tiempos, pero también el énfasis que hace Juan en los anticristos, es decir, todos aquellos que han o están, ¿no es cierto?, enseñando doctrina falsa y desviando a la iglesia de la doctrina única y verdadera. En el caso de la época de Juan, había surgido fuertemente dentro del seno de la iglesia el gnosticismo, trayendo todo este aspecto místico del cual siempre tenemos que cuidarnos, hermanos. A veces puede ser que ustedes me califiquen quizás de no expresar mucho mi sentir en el Señor y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero yo creo que las experiencias personales que tenemos con el Señor son personales, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros debemos en definitiva entender que debemos cuidarnos de eso, porque acá en la iglesia, en el tiempo de Juan, ya se había introducido este concepto y traían, por decirlo de alguna manera, una redefinición de quién es Cristo y una redefinición a poco andar de la iglesia, ¿no es cierto?, algunas décadas solamente, de cómo servir a Cristo, cómo sentir a Cristo, en fin, todo eso que ciertamente Juan está atacando. Y desgraciadamente lo que vemos el día de hoy es que la experiencia viene a ser en muchos casos la autoridad por sobre la palabra. Vuelvo a insistir, las experiencias son instancias absolutamente personales, pueden ser válidas o no válidas, pero en el seno de lo que nosotros entendemos como el concepto de la doctrina, debemos todo filtrarlo a través de la palabra de Dios. Si la experiencia que yo tengo, ¿no es cierto?, por muy real y sincera que sea, no es amparada por la Escritura,
¿no es cierto?, entonces nosotros debemos desecharla. Debemos desecharla a lo menos como un concepto de enseñanza. Ahora, si es personal, es personal. Vuelvo a insistir en eso, ¿ya? Quiero hacer hincapié en eso, hermanos, porque el tema que vamos a ver el día de hoy va en relación justamente a poder discernir en función, en el caso puntual de lo que nos está hablando Juan y en el caso aplicativo para nosotros, en relación a lo que es la obra del Espíritu Santo en esta área. Hoy día vamos a tomar el capítulo 2, el versículo 20, el 26 hasta el 29. Vamos a tomar el versículo 20, que dijimos que había un paréntesis ahí la semana pasada, porque la semana pasada principalmente nos enfocamos en la figura del anticristo y sobre todo en los anticristos, que son todos aquellos que se oponen a Cristo, ¿ya? Y la forma de oponerse a Cristo es torciendo lo que Cristo ha dicho, lo que la doctrina ha entregado. Entonces, tenemos el versículo 20, capítulo 2 de Primera de Juan. Pero vosotros, ahí hay una palabra muy, muy alentadora. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Recuerden que el versículo 19 está diciendo que esos anticristos, para complicar aún más la situación, dice que salieron de nosotros, o sea, del seno de la iglesia salieron. Y eso que trae a nosotros, trae también un estado muchas veces de ansiedad, porque ¿cómo es que estoy seguro que yo no soy un anticristo? ¿Ya? O ¿cómo estoy seguro que no voy a llegar a ser un anticristo? Y ese pero es maravilloso, es un bendito pero. Dice, pero vosotros, ¿qué cosa? Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa unción del Santo que vamos a revisar es la que garantiza que no solo no voy a salir, sino que voy a permanecer. Que Dios es quien contiene, ¿no es cierto?, y es el autor de la salvación y además es quien sostiene la salvación. Y todo eso viene inmerso dentro de lo que es, podríamos decirlo, el paquete del nuevo nacimiento. No son cosas separadas, todo está ahí. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Por supuesto que vamos a hablar del Espíritu Santo el día de hoy, pero desde el punto de vista expositivo vamos a hablar lo que Juan en esta porción nos va a enseñar acerca del Espíritu Santo. No vamos a tratar toda la temática del Espíritu Santo, sino que vamos a tratar específicamente el enfoque que en esta situación y en este caso le está dando el apóstol Juan, ¿no es cierto?, a sus oyentes iniciales y a nosotros el día de hoy. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Se dan cuenta, asocia la unción con la escritura para, ¿no es cierto?, defendernos de los que nos engañan. ¿Ya? Versículo 27, vuelve a repetir, pero la unción que vosotros recibisteis de él, y aquí viene otra palabra maravillosa para nosotros, permanece en vosotros, no se va. El Espíritu Santo no va y viene, el Espíritu Santo ha venido a nosotros y permanece en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, vamos a tratar ese tema también, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, versículo 28, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. La unción, dice, pero, volvamos al 20, vosotros tenéis la unción. El tema de la unción, ¿no es cierto?, es un tema que nosotros necesariamente tenemos que objetivarlo a la luz de la Escritura. Y quiero dirigirme solamente a la luz de la Escritura. En la Escritura, la unción, que es la palabra Mashiach en el hebreo y es la palabra Christos en el griego, significa básicamente apartar algo para, y específicamente hablando de el Señor, apartarlo para su servicio. En el Antiguo Testamento existía en primer lugar la unción sobre personas, sobre líderes, sobre sacerdotes, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, vamos al Éxodo 29:7, vamos a ir al Éxodo 29:7.
Está hablando de la unción arónica, la unción sacerdotal, que está diciendo: este hombre, hermano de Moisés, y todos los de su descendencia serán separados para el sacerdocio. Serán separados para el sacerdocio. Versículo 7: y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen, versículo 8, sus hijos, y le vestirás las túnicas. Entonces, tenemos la unción de personas. Tenemos también la unción que Samuel, por ejemplo, derrama sobre el rey David. Lo separa para, ¿no es cierto?, el reinado. La unción de objetos también. La unción sobre el tabernáculo. La unción que había sobre los elementos que se usaban y que, por ejemplo, Nabucodonosor los saca del templo y se los lleva a Babilonia, y que su hijo después los usa para su pervertida fiesta, y sale la mano, ¿no es cierto?, que va a ser juzgado. Mene, mene, tekel, uparsin. Entonces, la unción en el Antiguo Testamento tiene el mismo sentido que va a tener en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la dimensión es distinta. La unción del Antiguo Testamento tiene que ver principalmente con la nación de Israel y el propósito para un pueblo en particular. Pero se cumple el propósito. Aarón es ungido, es separado para este trabajo, el sacerdocio. Estas cucharas que están aquí, de estas 10, estas 5 son separadas para el servicio del templo. Y así, ¿no es cierto?, este trozo de madera va a ser separado para el tabernáculo, ¿no es cierto?, hacerlo, y ahí la propiciación y todo lo que sabemos. Entonces, ahí está. Este hombre, David, va a ser separado para reinar, y venía el Espíritu de Dios sobre el profeta, sobre el rey. Ahora, ¿cómo va esto en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento dice que todos nosotros somos ya ahora nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos reyes, somos sacerdotes. Esos oficios que están en la persona de Cristo Jesús con mayúscula, en nosotros son también aplicables. Dios lo dice. Ahora, la unción del Santo, del Espíritu Santo, por cierto, va a venir a nosotros a través de lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Vamos a ver primero. 2 de Corintios 1, 20, 22. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20 al 22. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, a nosotros por extensión, ¿no es cierto? 2 de Corintios capítulo 1, versículos 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, es decir, la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Nos ungió, nos selló. Al momento del nuevo nacimiento, Dios ha hecho eso, en ti, en mí. Cuando nosotros leemos Primera de Juan, de lo que estamos leyendo, la porción que a veces se nos olvida un poco. Primera de Juan, capítulo 2:20 dice, pero vosotros, plural. Esto no es exclusivo de algunos, como lo era en el Antiguo Testamento. Un hombre, un objeto, un hombre que iba a ejercer un sacerdocio, una casta que iba a ejercer un sacerdocio, una casta real que iba a reinar políticamente sobre la nación de Israel. Hoy día, nosotros, dice, la unción que tenéis vosotros, todos nosotros, hermanos. No existen los ungidos y los cristianos de a pie. ¿Ya? Todos somos ungidos, porque todos hemos sido separados para Dios. Entonces, eso tiene que ser muy importante, porque cuando se habla de los ungidos,
es que nos estamos colocando en el lugar de Cristo con mayúscula, porque hay un ungido que es Jesús, así como dice el anticristo es uno, ¿no es cierto? El antiungido, y han salido muchos antiungidos. Nosotros tenemos y esperamos al ungido con mayúscula y nosotros somos sus ungidos con minúscula, diríamos. Pero todos nosotros tenemos la unción. Esto no es una prerrogativa de algunos. Este es un privilegio de todos. A todos los que le recibieron les dio la potestad, el privilegio, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y como hijo, heredero. Y como hijo consagrado, adoptado, todo lo que eso implica. Por lo tanto, cuidado dentro de lo que son los falsos maestros con algunos que tienen una unción especial o esta unción así y le dan a la unción, a la unción, a la unción como algo que necesariamente los tiene que diferenciar de otros. No es así. Hoy día hay dones, hay ministerios, pero la unción es la misma. Eso es lo que nos dice la Escritura. Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 11 en adelante, hasta el 14, una vez más. Fíjense, la pluralidad con que se habla esto. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿Ve? Hay un propósito, por eso es que nos ha ungido, nos ha separado. Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, plural, para el avance de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también, vosotros, porque alguien podría haber dicho nosotros, está solamente para los apóstoles, no, ahora dice vosotros, toda la iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, ahí está la clave, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, y hemos creído porque Efesios mismo dice que Él colocó en nosotros la fe para creer. ¿No es cierto? Habiendo creído, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, otra vez, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Estamos esperando ese hasta. Ya hemos sido posicionalmente redimidos y ahí tendremos que ser un día, ¿no es cierto?, corporalmente también redimidos y glorificados. Pero es plural, la unción, sello, todo va de la mano. Tú no necesitas otra unción, tú tienes la unción. Ahora debes crecer en esa unción y ahí viene el proceso de la santificación. Pero no hay una nueva unción. La Biblia no dice tienes que ungirte de nuevo cada cierto tiempo o buscar a alguien, un siervo que tiene algo especial, una unción especial e ir a él y ponerte bajo su cobertura para que él te unja y te dé nuevos aires. Puede darte nueva visión, puede darte ánimo, pero no te da una nueva unción. Bien. Perdone que me emociona. Se me está acabando el efecto del descongestionante. La unción, ¿no es cierto? Volvamos a 1 Juan. Pero vosotros tenéis la unción. Está claro, hermano, no te sientas menos ungido, peor, aún más ungido. No. La unción es una sola. El Espíritu es uno solo. La herencia que Dios nos ha dado, la promesa para todos nosotros, Bien, cuando estamos entonces hablando de esta unción, en el versículo 20 que dice, pero vosotros tenéis la unción y conocéis todas las cosas. Ese conocéis todas las cosas significa que esa unción nos ha capacitado, el Espíritu Santo, para que conozcamos todo lo que tiene que ver
todo lo que tiene que ver y todo lo que es referente a Cristo y su persona y su obra en nosotros. Cuando está diciendo acá el versículo 26, saltamos al 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Os engañan, ¿ya? Y hoy día a la gente la engañan con otra unción. Tengo que ir acá a Colombia a buscar otra unción con castellanos. Tengo que ir allá a los Estados Unidos a buscar otra unción con Maldonado. Y acá tengo que ir a buscar otra unción. Y aquí está la unción, y aquí está la unción. Eso es engaño. Eso es engaño. No te dejes guiar por lo que te hace sentir. La palabra es lo que filtra eso. Tienes que sentir y emocionarte en función de la palabra. En función de la palabra. Recuerda que el corazón nuestro es lo más engañoso que tenemos. Entonces, dice el versículo 27, ahí mismo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Ese sello no se borra. La presencia del Espíritu Santo no se va de nosotros. No se va de nosotros. Cuando nosotros oramos, quédate con nosotros, estamos haciendo teológicamente, entiendo la idea, pero teológicamente estamos equivocados porque siempre está con nosotros. Estamos sellados, es un caragma, que es la palabra que se tradujo tiempo después como tatuaje. Es algo, una característica pegada, imborrable a nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, hemos sido sellados. Ahora, la obra del Espíritu Santo, aquí en el contexto que está hablando el apóstol Juan, y la dirección que en este momento le está dando a la obra del Espíritu Santo es discernir. Discernir. Va a venir un anticristo, han salido anticristos, se van a meter anticristos entre medio de ustedes, pero ustedes tienen la unción. Y esa unción les va a dar la capacidad de discernir y distinguir lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios. Aunque algo parezca que es como de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar. Y eso nos da ¿qué cosa, hermanos? Paz, tranquilidad. Nadie puede arrebatarnos de su mano. Esa es la certeza de la salvación. Esa es la certeza de que la salvación no se pierde. Dios nos va a capacitar a todos nosotros por medio del Espíritu Santo. Nosotros debemos buscar crecer en Él por medio del conocimiento de su palabra. Nosotros debemos adorar a Dios por medio del conocimiento de su palabra. Debemos buscar de Dios por medio del conocimiento de su palabra. No buscar dentro de nosotros. No, dentro de nosotros no está en tu corazón. Está en su palabra y está en su espíritu. El espíritu que mora en mí es el que me va a revelar y me va a conducir a toda verdad. Pero no mi corazón, porque mi corazón es corrompido. El Señor que está dentro de mí en la persona del Espíritu Santo, Él me guiará. Necesito entender eso. El Espíritu Santo es quien, dice, nos guiará a toda verdad. Vamos a ver, por ejemplo, Juan 14, 16. Evangelio de Juan 14, 16. Es interesante que Juan, uno salta entre el Evangelio y la epístola y son como, probablemente más de 50 años. Probablemente más de 50 años. Juan 14, 16, Evangelio. Versículo 15, para que veamos la conexión con la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no es cierto? Primera cosa. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nunca se va. Por eso les dice después, 50 años después o más, les dice, eso que está en vosotros permanece con vosotros. No se va a ir, permanece para siempre. Todos los cristianos que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, hemos sido sellados y hemos sido ungidos. Hemos sido ungidos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice que permanecerá con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, versículo 17, Espíritu de verdad. Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. La verdad es su palabra es Jesús. La palabra de Dios siempre.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ese es el Espíritu Santo, esa es la nueva criatura que hay en mí. Yo soy la vieja criatura y la nueva criatura es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que me guía a toda verdad. No mi corazón, no mis pensamientos, no mis sentimientos. Tengo que poner bajo su gobierno todo mi ser. Todo mi ser. El Espíritu Santo que está en nosotros y que permanecerá para siempre con nosotros. Ahí mismo en Juan, versículo 22. Fíjese en eso. Le dijo Judas, bueno, entre paréntesis, no el Iscariote, no quepa duda. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿No es cierto? Una buena pregunta. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Primera cosa, ¿cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta a nosotros? ¿Cómo es que Jesús, por medio del Espíritu Santo, se manifiesta a nosotros? Primero, por amor a su palabra. Amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios no es... Amar la palabra de Dios es buscar apasionadamente al Dios de la palabra en su palabra y que de ahí la Biblia salte a mi vida. Cambie mi manera de pensar, cambie mi manera de ser. Todos los días necesito de su palabra y su dirección. Y como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, sed del Dios vivo. El Dios vivo que está acá, no acá. No en mi corazón. El mundo tiene un Dios y un ídolo en su corazón. Y la gente dice, mira, yo siento esto. Y está bien. Los cristianos sentimos, por supuesto, pero somos guiados por el Espíritu. ¿Por qué tanta gente sigue falsa doctrina? ¿Por qué tanta gente es tan involucrada en la falsa doctrina y que le nombran a Jesús y todo? Porque están apelando a sus emociones, a su sentir. Y si ese sentir, esas emociones no están sujetas al Espíritu Santo, entonces tú puedes hacer con las personas lo que quieras. Lo que quieras. Una vez piensa, ¿cómo es que alguien les hace ladrar, les hace esto? ¿Verdad? Y hablamos de todas esas cosas que pueden ser extremas. Pero buscamos dentro del Espíritu Santo para que Él limpie mi corazón. ¿Qué es lo que decimos siempre? Limpia mi corazón. Y que en mi corazón, en mi ser, esté tu palabra. Esté tu palabra. Entonces, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos, el Espíritu Santo, a Él y haremos morada en Él. El Paracleto, el Espíritu Santo. Por si no entendimos, el que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Acaba de decirle, el Padre y yo vendremos a vivir en ustedes. El Espíritu Santo dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Los gnósticos en la época que estamos hablando de Primera de Juan querían redefinir quién es Cristo. Ellos decían Cristo no fue completamente hombre, Cristo era una especie de espectro. ¿No es cierto? Esta doctrina tan extraña como el docetismo. Otros después comenzaron a decir que Cristo solamente era un hombre. Otros decían que Cristo solamente se hizo hijo de Dios al momento de ser bautizado y que cuando fue crucificado dejó de ser hijo de Dios y volvió a ser hijo de Dios en la resurrección. Y todas esas ideas, ¿no es cierto?, equivocadas, que por supuesto no sacaban a Cristo del medio, pero torcían la Escritura. ¿Cómo voy a distinguir eso? El Espíritu Santo es el que me dice, esto está mal. Quizás no tengo el versículo bíblico todavía acá, ni el pasaje bíblico, pero esto no está bien, esto no suena bien. No a mí, al Espíritu Santo. Puede que a mí me suene espectacular. ¿A quién no le va a sonar espectacular, no es cierto? Ven al Señor, pacta con Él y tus deudas van a ser caducadas. ¿A quién no le suena bien eso? O tal persona tiene una revelación especial para tu vida.
Cuidado con eso también. ¿Cuál es el sentir de esas revelaciones en el 99,9% de los casos? Son profecías falsas. Profecías falsas. A lo más, declaración de buenas intenciones. Pero si alguien dice, ¿no es cierto?, como otros hermanos dicen y advierten, va a venir un tiempo de apostasía, va a venir un tiempo de esto. Estamos hablando de lo que ya está escrito. Lo que estamos haciendo es recordar a la gente, al pueblo de Dios: cuídense, cuidémonos. Incluso en el tiempo de la gran tribulación van a tratar de engañar. Está aquí, está allá. El Señor Jesús está aquí, está allá. Mira, está en el desierto. ¿Y qué dice? No salgan, porque la señal de mi segunda venida es inequívoca. Como relámpago que sale en el oriente y se pierde en el occidente, así va a ser la segunda venida. ¿Se dan cuenta? Entonces la palabra es la que nos protege y el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. A toda verdad. Pero esa verdad no puede estar disociada de su palabra. Esa verdad no está en mí. Esa verdad es externa a mí. Si no, estaríamos como el mundo, que cada uno tiene su propia verdad. En lo que yo siento, en lo que yo vi, en lo que yo creo. Y el mundo, y ahora me dirijo al mundo evangélico, está sumido en que la experiencia, que puede ser súper real, ¿no es cierto?, pero porque sea real no necesariamente viene de Dios. Entonces la experiencia pasa a ser la autoridad y no la palabra. La palabra dice que nosotros hemos recibido la unción del Santo. Si alguien dice, mira, este hombre de Dios, este ungido, está repartiendo unción. Entonces puede sonar a mi carne bien. Yo necesito la unción. Estoy medio flojo, a lo mejor lo que necesito es un impulso de la nueva unción. No, lo que necesito es ponerme de rodillas, pedir perdón a Dios, arrepentirme y volverme a Él. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. El Espíritu Santo entonces dice que nos conduce a toda verdad. Versículo 26, ahí estamos en Juan 14. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No se olviden que si leemos eso sin los primeros versículos, podemos pensar que va a venir como de una manera mística la voluntad de Dios. No estoy hablando de la voluntad personal que Dios... Si tú estás bien enchufado en la voluntad decretal de Dios, no tengo dudas que Dios te va a guiar en la voluntad personal. Señor, ¿esta es la mujer que tú tienes para mí? Analicemos primero. Es mormona. Ya partiste mal, pero yo la amo. Yo la amo. Y ella también cree en Jesús. ¿No es cierto? Ahora es mi hermana, somos los dos cristianos, estamos acá. Esto acá es. Y el Señor te va a guiar. Te va a guiar. Decisiones, Señor, ¿tomaré ese empleo? ¿No tomaré ese empleo? Esas son decisiones personales. Quizás puedes buscar un consejo. Pero decisiones personales, no tengo duda que el Señor nos va a guiar. Pero otra cosa es la dirección congregacional y hacia dónde todos tenemos que ir. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 16. Entonces, la unción nos libra de la falsedad, nos guía a toda verdad. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo sé que estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Por mis decisiones personales? No. Mis decisiones personales deben ser consecuencia de la guianza general de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. El Espíritu me confirma que soy hijo de Dios. ¿Por lo bueno que soy? No, justamente por
lo contrario y por cómo Dios me ama y cómo Dios me dirige y cómo Dios me enciende una luz amarilla cuando veo algo raro y una roja cuando ya se hace evidente, ¿no es cierto? Y cómo entonces me vuelvo a Él y cómo le busco y cómo amo su palabra y cómo me gozo en Él, ¿no es cierto? Y cómo entiendo que mi voluntad personal, Dios está involucrado en eso también, por supuesto, pero para buscar mi voluntad personal tengo que estar fuerte en su voluntad decretal. En su voluntad decretal. Entonces, hermano, eso es fundamental para nosotros, la voluntad decretal de Dios. El 90% de lo que hacemos está guiado por la voluntad decretal de Dios. Él nos guía a toda verdad. Ahora, el porcentaje de cosas que en las que tengo que tomar decisiones que no están en la Escritura porque son personales, ¿no es cierto? Claro, el Espíritu Santo me va a guiar, el Espíritu Santo me va a advertir, el Espíritu Santo va a obrar en mí, pero no va a obrar si solamente tengo yo deseos, si no tengo palabra, si no estoy formado en ella. Si no amo su palabra, amar su palabra es amarlo a Él. Nadie puede decir yo amo la Biblia y no amo a Dios. O amo a Dios y no amo la Biblia. Como los inconversos que dicen, mira, si yo creo en Dios, pero en realidad la Biblia no estoy ni ahí. Eso es parte de los inconversos, de la desgracia de estar muerto espiritualmente. Pero no nosotros, nos separamos las cosas. El que ama al Padre, el que tiene al Hijo, tiene al Padre, el que tiene al Padre, tiene al Hijo. El que ama la palabra tiene al Padre, el que ama la palabra ama a Jesús, el que ama la palabra es guiado por el Espíritu Santo, ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros, es Dios, todo está junto, todo está junto. Puede que operen a nuestros ojos de manera separada, pero la realidad es que son un todo, no estamos disociados. También veamos Efesios. Otra vez, Efesios. Efesios capítulo 6. Versículo 16. Perdón, 17. Recuerden que está haciendo la descripción de la armadura de Dios. Y llega al versículo 17, al final de la descripción de esta armadura, y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se puede separar. Es la palabra de Dios. El Espíritu Santo tomará la palabra, el Espíritu Santo usará esa palabra para luchar contra las falsas doctrinas. El Espíritu Santo usará esa palabra para discernir a los anticristos y sus doctrinas. El Espíritu Santo servirá para discernir en mi propia vida, en mi propia maldad, las decisiones y aquello que va contra Dios, porque amo su palabra. El Espíritu Santo es quien me consuela, el Espíritu Santo es el que me da certeza de que soy hijo de Dios. El Espíritu Santo es el que en todo tiempo guía la vida y debe guiar la vida de un hijo de Dios. Entonces, la búsqueda del Espíritu Santo es la búsqueda también de su palabra. No puedo separar una cosa de otra. No existen dos tipos de cristianos, los espirituales y los intelectuales. Existen los cristianos, y un cristiano debe conocer y amar la palabra de Dios y debe permitir que el Espíritu Santo le guíe y amar al Espíritu Santo que mora en nosotros, nos guía a toda verdad, nos cuida, nos protege, todo. Todo. El Espíritu Santo nos da la facultad de amar la palabra, el Espíritu Santo nos da la facultad de discernir. El Espíritu Santo, cuando estamos fundados en su palabra, nos va a advertir de todas las cosas que tenemos que hacer o no hacer. Entonces, la obra del Espíritu Santo no puede ser entendida apartada de la palabra de Dios. Un pastor o alguien que va a enseñar
no puede pasar la semana solo en la Escritura. Tiene que orar, tiene que buscar a Dios, tiene que buscar la dirección del Espíritu Santo. Pero un pastor no puede pasar la semana orando sin abrir la Biblia. Y llegar y decir que el Espíritu Santo me reveló, me dijo, me dio. Y tiene que ser proporcional. Si uno sacara una proporción, y hay algunos que lo han hecho, ¿cuánto oró Jesús y cuánto habló Jesús? Probablemente estaría bastante equilibrado. Entonces, si nosotros tenemos una hipertrofia de algo, se va a afectar lo otro. Mira, yo en realidad no sé qué dice la palabra respecto a esto, pero yo te digo que Dios, mira, yo no sé qué es lo que dice la palabra en esto. Mira, yo no sé la palabra, ¿cómo que? Pero sí sé que el Espíritu Santo, y entonces no ofendemos al Espíritu Santo ¿acaso? La gente a veces se molesta, ay, pero tú no crees. Y esta gente que ofende al Espíritu Santo con tanta vehemencia, atribuyéndole cosas que no son y nublando las que sí son. Debemos nosotros tener cuidado en eso. El Espíritu Santo claro que habla, claro que nos da poder. Por eso dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura que el Espíritu Santo inspiró no puede contradecirse después. O sea, el Espíritu Santo nunca te va a decir algo que contradiga lo que Él mismo inspiró en su palabra escrita. Eso no sucede. Por eso es que salta inmediatamente la doctrina falsa. Porque el Espíritu Santo que inspiró la Escritura es el mismo que nos guía y es el que nos advierte. Ahora, en Juan, en la carta de Juan, para terminar, el versículo 26, 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Está claro, la unción y todo lo que hemos visto y la obra del Espíritu Santo en esta faceta que nos está mostrando Juan, que por supuesto no es la única, pero en esta faceta en particular, donde está tratando el tema de los falsos cristos, de la falsa doctrina, dice que el Espíritu Santo entonces nos ha entregado la unción para que nosotros podamos discernir la verdad de la mentira. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe todas las cosas. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Pareciera que no necesitamos pastores, maestros, nada, ¿no es cierto? No está diciendo eso, porque el mismo apóstol Juan, cuando les está diciendo eso, les está enseñando. Se está refiriendo a que nadie tiene que venir a redefinirte a Cristo. Nadie tiene que venir a redefinirte la palabra. Nadie tiene que venir a redefinirte el Espíritu Santo. La Biblia no se redefine. La Biblia el Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra es la verdad y todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Nadie va a venir, mira, en realidad Cristo no es Dios. En realidad Cristo no es esto. En realidad esta es la obra del Espíritu Santo. En realidad esto, no. El Espíritu Santo nos va a decir por medio también de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos da la capacidad de reconocer lo que es de Dios. Y nadie tiene que enseñarme a mí quién es Jesús. ¿Se entiende eso? Ahora, voy a conocer a Jesús, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Eso, hermanos, ¿sabes por qué lo creemos y por qué lo sabemos? Porque el Espíritu Santo nos lo dijo. ¿O pensaba que tú fuiste más inteligente que otro? ¿Por qué tenemos este conocimiento que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué? Esa convicción. Porque el Espíritu Santo nos convence. ¿Por qué tenemos la convicción de que nosotros somos pecadores y estamos muertos espiritualmente hasta que Él nos da vida? Y que seguimos siendo pecadores y que somos malos y que Dios nos empieza a hacer buenos a sus ojos. Porque el Espíritu Santo nos convence de eso.
Pregúntale a cualquier persona creyente no nacida de nuevo. Si cree en Jesús, te va a decir sí. ¿Cree en la Biblia? No, en realidad la Biblia fue escrita por hombres. ¿No es cierto? Esa es la triste respuesta de la gran mayoría de la gente muerta espiritualmente, pero nosotros no somos mejor que ellos. El Espíritu Santo, por el puro afecto de su voluntad, nos hace, ¿qué cosa? Amar su palabra y reconocerla como la palabra de Dios, como la palabra de Dios inerrante. La norma de conducta de nosotros, la herramienta que usa el Espíritu Santo para transformarnos, la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo hace todo eso en función de nuestra vida espiritual. Somos espirituales porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo nos conduce a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos hace amar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos dice, esto es verdad. No me gusta mucho, pero amo a Dios, y voy a tomar, y voy a hacer, y comienzo a amar a Dios, y comienzo a amar su palabra. Y Dios va transformando mi corazón, lo va haciendo menos corrupto y lo va haciendo más a la forma del suyo. Ya no sale tanta corrupción de mi corazón, comienza a salir otro tipo de cosa espiritual. Y entonces comienza mi vida a ser transformada. Y entonces aquello que antes no me gustaba, ahora me gusta. Aquello que antes no amaba, ahora lo amo. Porque Dios está transformando mi vida. Pero esa no es una nueva unción, ese es el desarrollo de lo que llamamos la llenura del Espíritu. El pleró, lo permanente, permanente. ¿Y cómo se hace eso? Por medio del conocimiento de su palabra, entendiendo eso, orando a Dios, rogando a Dios, conociendo a Dios, buscando a Dios. De manera personal, de manera personal. Y cuando lo hacemos de manera personal, vamos a bendecir el cuerpo de Cristo que es la iglesia, porque también lo hacemos de manera congregacional. Esta mañana estamos escuchando, no a un hombre, sino lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Y tú tienes que estar discerniendo si esto es del Espíritu o no es del Espíritu. No si yo te caigo bien o no te caigo bien, o dije esto, se me pasó esto. No. Si verdaderamente la unción del Espíritu está en ti, y el Espíritu Santo te ayuda a discernir la verdad de la mentira. El Espíritu Santo te advierte, el Espíritu Santo te guía en decisiones personales. Aun cuando esas decisiones personales pueden ser riesgos de todo tipo. De todo tipo. Los terroristas de ISIS decapitaron la semana pasada, que no sale en las noticias, por supuesto, porque no tiene mayor relevancia. Decapitaron a un pastor filipino, ¿no es cierto?, que capturaron, un misionero, en Tikrit, una zona de Siria. Y lo decapitaron igual como decapitaron a todos los otros, pero como obviamente no tiene ninguna injerencia mayor, lo decapitaron. Y la razón de eso fue no querer negar a Cristo, no asumir que Alá. Puede ser que te toque eso, estamos en tiempo real hoy día, o una situación laboral, o esto. El Espíritu Santo te va a dar la fuerza, te va a dar el poder, nos tenemos un espíritu de temor. Ese hermano no dijo a mí, bueno, el Señor sabe que yo lo que voy a decir es, Él sabe que yo lo amo, si total. Además, a lo mejor me quiere dejar vivir para poder predicarles a ellos, y empezamos a vendernos esa pomada, ¿no es cierto? Y después decimos, no creo en Jesús. Alá es magnífico. ¿Cómo dicen no eso? Puedo encontrar razón en una cosa, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. En el libro de los Hechos, capítulo 7. Y yo los invito, hermanos, a que usted en su casa, en el entretiempo, no se preocupen, ya van a llegar a aprender sus holocaustos, pero ahora que lean el capítulo 7 completo. Es una joya doctrinal. Acá atraparon a Esteban. Esteban era, pero la joya de la iglesia primitiva, y probablemente hubiese sido tan potente como Pablo a mis ojos, a mi mente. Eso no es bíblico, no es cierto, estoy pensando solamente.
Pero Esteban duró la nada, pues. Lo mataron, ¿ya? Entonces, Esteban no dijo, mire, en realidad tengo toda una carrera por delante como pastor, quizás cuánto me va a usar el Señor. No, lo usó en este momento, y es tan potente lo que hizo el Señor en Esteban y por medio de Esteban que quedó registrado en un capítulo completo del libro de los Hechos. Pocos personajes de la Biblia tienen eso, y el ministerio de Esteban duró muy poco. Él es arrestado por los sacerdotes y por todos los religiosos, y Esteban comienza diciendo en el versículo 2, varones hermanos y padres oíd, el Dios de la gloria, y comienza a predicar, y hermanos, hace por lo menos 45 citas al Antiguo Testamento. Y él estaba, dice, lleno del Espíritu Santo. 45 citas del Antiguo Testamento. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Bueno, vamos al versículo 51, al final de su sermón, y la consecuencia de este sermón. Ahí mismo, capítulo 7. ¿Qué es lo que les dice? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Ahí se cocinó. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros resistieron al Espíritu Santo. ¿Qué dijo en ese discurso Esteban que provocó lo siguiente? ¿No es cierto? En el versículo 54, oyendo estas cosas se enfurecieron y crujían sus dientes contra él. ¿Qué les dijo? Viejo chico, guatón. ¿Qué les dijo? 45 citas en las cuales les demostraba que Cristo es el Mesías, que ellos mismos esperaban. ¿Y a qué resistieron ellos? A eso. A eso. El Espíritu Santo nunca va a actuar sin usar su palabra. Nunca, jamás. Dios me dijo, yo creo. No. El Espíritu Santo ahí en el discurso de este hermano precioso, ¿no es cierto? 45 citas al Antiguo Testamento en 55 versículos. Casi una por versículo. Casi una por versículo. ¿Qué provocó eso? Que los otros se enfurecieran, lo mataron a peñascazo. Grandes piedras para los que nos ven en el exterior. Camotes, no es esta cosa que se parece a la papa. Lo mataron a peñascazo. ¿Pero qué lo llenó de ira? Lo que dijo Esteban. Porque los paseó desde el Génesis y le dijo, este es el Cristo, el Mesías, y ustedes siguen resistiendo al Espíritu Santo. Todo aquel que resiste la palabra de Dios y la revelación sublime de la palabra de Dios, que Cristo es Dios, resisten al Espíritu Santo. Y eso los va a volver locos. Dice la palabra que nosotros, ¿no es cierto? Y terminando ya, en Juan, en la carta, por lo tanto, aclarar el tema de que sí necesitamos maestros que nos enseñen lo que Dios nos ha dejado. Dios ha dado dones, pastor, maestro, pero todos debemos, como lo veíamos el día viernes con mis hermanos, ¿no es cierto? Todos debemos estar preparados para enseñar. Todos estamos preparados para enseñar. Todos aprendemos para enseñar. No aprendemos para acumular, aprendemos para enseñar. A un hijo, a un hermano, un discipulado, otras personas, evangelizar inconversos, lo que sea, pero siempre estamos enseñando. En 1 Timoteo 5:17, el subtítulo del capítulo 5 son los deberes hacia los demás, y comienza a nombrar una serie de deberes o de personas, los deberes hacia los demás, los padres hacia los hijos hacia los padres, el trato de la iglesia hacia las viudas, en fin, sigue, y llega al versículo 17, dice, los ancianos que gobiernan bien,
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No todos los ancianos predican, pero todos los ancianos debemos estar listos para enseñar. Pero dice, ¿qué cosa? Los que trabajan en predicar y enseñar. No hay contradicción en la Escritura. Si lo que dice Juan es no necesitamos maestros y pastores, entonces Pablo estaría en contradicción con eso, pero no es eso lo que dice. Hebreos 13:17. Aquí hay una ordenanza para la iglesia. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero la pregunta es, ¿en razón de qué yo como oveja me tengo que sujetar a un pastor? ¿En razón de qué me tengo que sujetar a un pastor? ¿Por qué ocurren tantas cosas increíbles de describir? ¿Por qué la gente se sujeta a un pastor, a un líder, a quien sea? Pero, ¿en razón de qué? Fíjense, es una ordenanza. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En el griego obedecer es obedecer. No hay otra palabra. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no nos es provechoso. Pero dice obedecer. Ahora, ¿obedecer en función de qué? ¿Te das cuenta? Si no es la palabra, hermano, entonces esto quedaría, pero lo que sucede en muchos lugares es que la gente se sujeta a líderes mentirosos, a anticristos, ¿no es cierto? Y los resultados los vemos. Esa es la preeminencia, la suficiencia y la excelencia de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo que mora en nosotros nunca va a estar disociado de la palabra de Dios. La única garantía que tenemos nosotros de poder distinguir lo falso es por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no hace magia. El Espíritu Santo usa la Escritura y por eso debemos esforzarnos, ¿no es cierto?, en estudiar, en aprender, en discernir. No solamente en leer. No solamente leer, ese es el primer paso. Pero no es solamente leer, la palabra es escudriñar, que es escarbar, buscar. Hacer pozos. Significa buscar el agua, buscar lo que Dios tiene para nosotros. Y para eso necesitamos dirección, para eso necesitamos guía. Pero además Dios a cada uno de nosotros nos está, por medio de su Espíritu Santo, enseñando, confirmando. Recuerden los hermanos bereanos, que es el ejemplo clásico. Ellos, con su palabra, y en aquel entonces, no era como hoy día, hermanos, que la gran mayoría de los cristianos tenemos una, dos o más Biblias, ¿no es cierto?, a disposición, y hoy día existen las Biblias en el celular, en fin, en todo eso. Por lo tanto, pero los hermanos bereanos, se dice que en las iglesias existían una copia, ¿ya? Y lo que hacían los hermanos bereanos eran revisar esa copia para ver si lo que decía Pablo se conformaba a la Escritura. Recuerden ustedes, el Nuevo Testamento es una confirmación del Antiguo Testamento. Y lo que vimos el día miércoles, lo que une ambos, la piedra angular, es Cristo. En el Antiguo Testamento casi no sabían los profetas qué iba a pasar. Ellos dicen en Hebreos que inquirían cómo iba a ser esto. Pero escribieron algo que se cumplió y se confirmó en el Nuevo Testamento, y Cristo une ambas cosas. Por lo tanto, cuando está hablando de la Escritura, sobre todo en el libro de los Hechos, se está refiriendo casi exclusivamente al Antiguo Testamento. Pero Pablo mostraba a Cristo como Esteban a través del Antiguo Testamento, porque ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Bien, que el Señor nos siga guiando, que el Señor nos por medio del Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, ¿no es cierto?, nos haga cada vez más, como dice también la carta de Hebreos, más capaces, más maduros, porque podemos comer ya un alimento cada vez un poco más sólido. Bien, nos ponemos de pie para orar.